Pero entre ayer y hoy pasaron algunas cosas que, y sobre todo en la última hora, muy importantes, así que nosotros que somos un programa fundamentalmente político, económico, vinculado a la causa, los temas del país y demás, no podemos dejar de tratar. Ayer pasó un hecho muy singular, que no tuvo antecedentes, que es que un juez pide que la Honorable Cámara de Diputados lo autorice él a tomar medidas que son secretas contra uno de sus miembros, De ninguna manera eso podía tener fuerza de ley porque no iba a pasar por el Senado, pero como ya lo habíamos dicho que las cámaras, senadores y diputados, son los últimos jueces de sus miembros, mientras sean miembros, son los que dicen, estos son diputados, estos son senadores, a pesar que lo diga la justicia, si no lo dice diputados y no lo dice senadores, no pueden asumir en cada una de sus cámaras, obviamente. Y entonces, como estos eran medidas versus un diputado en ejercicio, simplemente pidió licencia, la Cámara de Diputados tenía que autorizar las medidas que iba a tomar el juez, que en principio no sabíamos cuáles eran, porque eran secretas. Entonces fue todo un debate sobre si la Cámara podía o no darle mandato al juez de aplicar esas medidas contra uno de sus miembros, siendo secretas. Y ahí fue todo un debate. No, primero que diga cuáles son las medidas, las discutimos. No, sí, por la investigación tenemos que darle un cheque en blanco. Fue todo un debate muy interesante. Por ejemplo, si tu hijo va a ser abogado, sí, vos guardás el debate de ayer, no que te estoy diciendo por decir. no. Guardás el debate de ayer porque le va a servir muchísimo en la carrera. A cualquier cosa que se dedique. Si es abogado, tiene que estudiar Derecho Civil. Después estudia todas las ramas, pero eso dice Marta, y Sí, le creo. muy bien. Pero a su vez te digo que ningún abogado de ahora en adelante no puede saber lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Porque se fue construyendo toda una legislación muy particular sobre decires de los diputados, la Constitución, la Corte Suprema, que estaba escuchando atónita lo que estaba pasando, Ajá. la alzada del juez, que tienen que... Entiendo que el juez pidió autorización para hacer eso, y entiendo que de alguna manera le preguntaron al presidente de la Corte si era posible mandar esa carta inédita y lo que iba a acontecer a partir de la votación. Entiendo que eso pasó. No te lo puedo informar, entiendo que los dos superiores estaban al tanto de esto. Pero el debate fue muy rico, no fue una tontería, fue muy rico. El debate fue importante y aparte penetraba en tu sentido común de manera online, cosa que no suele pasar. Más, hoy los pocos programas que escuché no se refirieron a esto, se refirieron a, ay no, ahora están allanando la casa de Esper, ay, ahora está... Es verdad. Eso es la derivada de esto. Lo importante, por si tu hijo va a estudiar abogacía, es que le guardes lo que pasó ayer y algún día se lo das. Porque quizás va a ser tan reciente lo que aconteció con tu hijo abogado que quizás no pasa por la facultad. Imagínate que hoy los que son economistas no estudian la década ganada. Sí. Los que se están recibiendo ahora, y la década ganada terminó hace 15 años, pero no la estudian. Bueno, lo mismo te puede pasar en el derecho. Muy interesante lo que pasó ayer, muy importante, y de hecho hoy están produciéndose los allanamientos que los periodistas imaginaban que era lo que iba a pasar, como una de las tantas medidas que pueden estar aconteciendo. Entiendo yo también llamadas telefónicas, bla, 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 y un montón de cosas más que hacen al desarrollo del diputado Esper, cuando no era diputado y ahora que es diputado. Y qué es lo que puede estar aconteciendo incluso con el delito precedente, que es el que hablamos, que es la transferencia en Estados Unidos. Sí.
y si en algún momento le va a corresponder o no la extradición del diputado Espera a los tribunales de Estados Unidos. Como es un hecho novedoso, vale la pena que lo guardes. Lo de Esper no tiene importancia, guardá lo que pasó ayer. Bien. Porque es absolutamente singular. Nunca pasó y nunca lo viste en vivo. Lamentablemente el periodismo hace lo que hace, está como está. Y hoy lo poco que escuché, no es que decían, no, mirá. Esto también es para los productores, ¿eh? Porque los productores son los asistentes de los periodistas. Sí. Y si no están al tanto de lo que está pasando en la vida, y en los pasan estas cosas. Por eso, que nosotros seamos capaces de publicar en nuestra web las intervenciones de los diputados, toda esta secuencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados va a ser un hallazgo para los medios también, porque no va a estar en ninguno. Pero hay que buscarlo, ponerlo, sistematizarlo y subirlo si es que quieren. Si no quieren, lo buscarán y cada uno se lo guardará. Pero es muy importante lo que pasó ayer. Ahora, también pasó hace un rato, porque ¿qué sabemos si tu hijo va a ser abogado? Por ahí él quiere, pero, ¿viste? Supuestamente decir, no, mi vieja trabajó con Moreno. ¿Y quién es Moreno? No, un gil que estaba ahí, no, qué ya te sé yo. reconoce. Y yo quiero estudiar economía como Moreno. ¿Te imaginas? Claro. Y entonces, ¿qué tenés que guardar? Y esto es quizás tan singular como lo que pasó ayer. En menos de 24 horas pasaron dos hechos absolutamente originales. Obviamente el de ayer yo lo miraba con un espíritu de observador. El de hoy, mientras voy en mi actividad privada, que esto, que aquello, que suena el celular, que vas, que venís, ya tiene que ver con el núcleo duro de mi profesión. Por primera vez en la historia de la Argentina, el Departamento del Tesoro norteamericano compró pesos. Sí. Nunca había pasado. El argumento del secretario del Tesoro es: los organismos multilaterales de crédito, que son los que tienen que intervenir en estos casos, tienen un problema de burocracia. Hay decisiones que tomar y pasó una vez. Yo trabajaba en la municipalidad, tenía el programa municipal de microempresas de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y a sola firma mía, yo podía entregar, nada más que con la evaluación de proyectos, $3.000 o $6.000. Primero fueron 3.000, después 6.000. Todos decían, Moreno va a regalar plata. No, la verdad que di 345 créditos y se devolvieron todos, salvo uno. Uno, imagínate que es un récord extraordinario para un banco, sí, sobre 345 que uno solo. Y todas fueron empresas. Hay un libro que hice sobre ese tema. Pero aconteció la bomba en la Embajada de Israel. Sí. Y vos decís, ¿qué tiene que ver un crédito de microempresas con la bomba en la Embajada de Israel? No la mía, sí, la de la embajada, sí, sí. Arroyo y Suipacha. Me acuerdo. Esto no te lo he contado nunca. Esto no. Y entonces, en diagonal a la embajada hay un edificio de muchas ventanas, en ese momento de vidrio. Imagínate, tremenda explosión. Complicó el museo que estaba enfrente, el blanco. Complica una farmacia que estaba en la otra esquina, y el edificio ese volaron todos los vidrios. Y había que actuar, porque aparte, un día, 2 días, se viene tormenta. Además, los vecinos no sabían qué hacer. Y entonces me convocan y me dice, mire, el único funcionario que puede dar plata a sola firma es usted. Y yo puedo dar hasta $3.000. Bueno, van a ser 6.000. ¿Lo acepta? Lo acepto. Bueno, vaya y resuelva los temas. Y fui. Casi que soy el único civil, porque eso es territorio de la Corte Suprema a partir de ese momento. Civil, no policía, no fuerza de seguridad, que penetra en esta zona. Y la pregunta que me hicieron después es, che, ¿estaba el boquete? ¿Viste que se tenía que haber armado
un badén, se había armado, Sí. porque se había explotado la camioneta, estaba el badén. Y yo dije, sí, el badén estaba, porque yo pasé. Tuve que recorrer y ir porque por el único lugar que se podía entrar era por Arroyo. Ujú. Y estuve 2 días ahí, conocí, imagínate que la embajada tenía todo tipo de personal. Eh, Tuve que hacer asamblea con los vecinos porque se estaba generando un clima muy difícil. Terminó en aplausos la asamblea. Me acuerdo todavía, ahora no hay más una farmacia, la farmacia también recibió. El museo obviamente era municipal, así que eso se resolvió con el tiempo. Pero a los 2 días el único que estaba era yo. Una experiencia tremenda, ¿eh? Pero sí, claro. Pero desde la economía Ujú. era el único que podía dar crédito a mi sola firma, mandar una nota al Banco Ciudad y decirle, dele plata a este. Y le tenían que dar, ¿eh? No había otros. Me acuerdo que estaba Schiavi, que era funcionario de obras públicas, pero no podía, tenía que hacer expediente, tenía que hacer esto, tenía que comprar. Yo después devolvieron, obviamente, y se terminó la historia. En ese aspecto, el secretario del Tesoro es el único que puede dar plata en el momento, porque está autorizado determinada plata y de determinada manera, ¿eh? Ujú. Entonces emitió un tuit para explicar lo que hizo. Dijo que compró pesos, no que vendió dólares. Sí. Las versiones dicen que es a través del Banco Santander, las versiones del mercado, ¿eh? Sí. No el tuit, él no dice. Él No. le hizo un depósito al Banco Santander, que es el Banco Río, bueno, el viejo, qué sé yo. Y le dice, por cuenta y orden del Tesoro norteamericano, usted compra dólares. Lo puede hacer legalmente, no hay ningún problema. Y como el Banco Santander es un banco autorizado a operar en el mercado argentino, recibe la transferencia y por cuenta y orden de, lo hace. Ujú. Esto que te estoy contando pasó en las últimas horas, ¿eh? Sí. Y entonces, obviamente, lo hace porque él informa que hay un problema de liquidez. Y informa también, nunca pasó esto, ¿eh? Nunca, ¿eh? Nunca. Y no tengo antecedentes de que en México ha pasado alguna vez, pero que en América del Sur haya pasado. En la Argentina nunca. O sea que si tu hijo estudia economía, Sí. ya sabe lo segundo que tiene que guardar. Bien, perfecto. Y también hay que estar atento. Es un problema cuando hacemos estos programas. Cuando vos haces un programa de música, vos ponés la música, va a venir. Cuando haces estos programas es un lío. Porque cambia todo y vos pensás que la noticia es la que dice el informativo. Pero el informativo puede estar atrasado. Porque también tiene una producción que no necesariamente está a la altura de lo que está aconteciendo. Porque los muchachos vienen y leen la hay noticia tanto. y estás de acá para allá todo el tiempo. Más, Sí. hoy no pude terminar de leer los diarios de tantas noticias que había. Uy, ¿tenés para el fin de semana? No, tengo un lío bárbaro en la cabeza. Este es el problema de hacer este tipo de programas, pero yo no tengo duda que vamos a tener hoy un público, porque van a estar todos... ¿Qué está pasando? Más, Jonathan Viale, están todos viendo cada vez que dice Moreno, Sí. y Moreno está hablando acá. Ujú. Y entonces le tengo que pedir perdón a Eduardo porque era un programa para hablar de logística, vamos a hablar de logística, pero Sí. entonces la otra noticia de este muchacho, Scott, secretario del Tesoro norteamericano, es que da un swap a la Argentina, Exactamente. ya le puso valor, 20.000 millones de dólares. Eso no es nada, no es deuda, es un swap, intercambio de moneda. Intercambio. Él nos manda 20.000 millones de dólares en un asiento contable, nosotros le mandamos el equivalente en pesos. ¿Te imaginas que si le tenemos que mandar todos los pesos no hay en la Argentina? Todo el circulante no es esa plata. Claro. Todo el circulante de la Argentina. O sea, si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo ahora y entregamos todos los pesos todos, Sí. hasta los 10 pesos que tiene tu hijo en este momento para nada. Bueno, 10 pesos nada. Los 1.000 pesos que tiene para algo, todos al unísono entregamos la plata, no alcanza. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí. O sea, la plata física que tenemos circulando los argentinos y los bancos, sí la base monetaria, porque ahí está el encaje. Pero si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo y decimos toda la plata para allá, no alcanza. Muy bien. Por ahora no es nada. Ellos nos deben los pesos que le estamos dando, nosotros le debemos los dólares que le vamos dando. Salvo que los empecemos a gastar. Ellos no van a gastar los pesos. Nosotros podemos gastar los dólares, sí.
Ahí aparece la deuda. Mientras tanto no hay nada. Por eso tuvo que salir hoy. Porque todo el mundo sabe en la profesión que un swap por swap no es nada. Yo te doy 1.000 pesos y vos me das 1.000 pesos. Bueno, vos me lo das en guaraní, yo te lo doy. Bueno, no importa. Yo tengo una moneda, vos tenés la otra, no pasa nada. Cuando yo la gasto, ahí aparece la deuda. Sirve para algo, para muy poquito. Si no, pensemos para qué sirvió el swap con China. Un día entra Redrado, antes que yo hablar con Cristina, sale Redrado, entonces yo me dice, ¿qué es este swap? Le explico, me dice, no sirvió para nada. La Argentina fue en declive con el swap con China y va a seguir en declive con el swap norteamericano, porque no es un problema financiero, que es el que menciona el secretario del Tesoro, tiene un problema de liquidez, dice. Sí. Dice, si lo buscas vas a ver que dice, tiene un problema de liquidez. No es un problema de liquidez, es un problema económico. Los negocios en la Argentina no son rentables, culpa de la macroeconomía. Cuando la macroeconomía es un desastre, como es ahora, de nada sirve que prestes plata. Un negocio que no vende no tiene sentido que le prestes plata. Una Argentina que cada vez tiene menos trabajo porque las empresas no son rentables. Y le digo, por Scott, que es un financista, es licenciado en Ciencias Políticas. Sí. Se lo digo con mucho respeto, con mucho respeto. Mire, Scott, no es cierto que van a aumentar las exportaciones con este tipo de cambio, porque encima vamos a tener un serio problema con vaca muerta, porque como usted bien sabe, el precio del petróleo va para abajo. Y vaca muerta tiene un problema con el límite a lo que puede bajar el costo del barril del petróleo. Y obviamente el barril de petróleo en vaca muerta, por el método que se utiliza, dónde está el petróleo, y todos lo conocemos que shale, está entre las piedras y hay que sacarlo y es mucho más costoso, es más caro sacarlo que el convencional. Y si esto sigue bajando y como tenemos una ventana de oportunidad para utilizar la energía fósil, que serán los próximos 30 años como máximo, después la tecnología va a reemplazar sin problema esto. Entonces no vamos a hacer después la cosa. Estamos hablando de algo que tenemos que terminar, porque me hace señas, y está bien que me haga señas, pero le digo que avisale al que vamos a mandar toda la tanda junta, menos cuarto. Vamos derecho hasta el noticiero. Entonces, lo que tenemos es que con la baja que se va a producir, sobre todo ahora que viene cierta paz en Medio Oriente, que ¿cómo dijimos que terminaba Medio Oriente? Con los 2 estados. Sí. ¿Te acordás o no? Sí, lo hablamos. ¿Cuánto hace? Bastante. ¿Viste? Sí. ¿Y ahora qué estás leyendo? Eso mismo. ¿Viste? Falta la aprobación, pero bueno. No, ya está, si viaja Trump, eso ya está. Y esto decíselo a tu hijo, que se lo mando a decir yo. Dale. Que solo los duros generan la paz. La paz es entre los duros. Y en este momento la negociación es entre 2 duros, de un lado y del otro. Trump es otro duro y Putin es otro duro, y están arreglando esto y lo van a arreglar y dicen, muchachos, se ponen de acuerdo, listo, basta de... Y se pone. Pero los dos, de los 2 lados, los que estuvieron en Egipto son los duros de todos duros en esa zona entre palestino e Israel. Alguien más duro que Netanyahu y alguien más duro que Hamas, ¿está bien? Podés encontrar tamices, pero... Podés tamizar la situación y decir, ay, mirá, vamos a ver quién me queda, lo paso por acá y vamos a ver quién me queda. Pero no. Vos lo tamizás y vas a encontrar matices. Bueno, lo que vas a resolver en Medio Oriente también es el negocio de la energía fósil. Y ese negocio de la energía fósil impacta en vaca muerta. Por lo tanto, a Scott no le sirve pensar que la Argentina tiene que trabajar y tiene que, para trabajar, tener una macroeconomía sólida, que no depende ya más del financiamiento. Ya tuvieron todos, desde el 14 para acá, todos buscaron financiamiento. Todo lo que hicieron fue para endeudarse.
Macri se endeudó afuera, Guzmán se endeudó adentro, este pibe se vuelve a endeudar con los organismos multilaterales y ahora con el Tesoro norteamericano, bla, 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 bla. Pero la realidad que la Argentina tiene un problema de que se tiene que poner a trabajar. Y para ponerse a trabajar es un gobierno peronista, no hay alternativa. La elección está, ya están los votos. Los votos que va a sacar el primero, ya están. Habrá una diferencia, 3, 4, 5 puntos, no sé si es 43, 48, pero está. Y hay 40 puntos divididos entre el segundo y el tercero, que son los gobernadores y la Libertad Avanza. Lo que no te puedo decir es cómo están. No sé si es 28-12, la Libertad Avanza y 12 los gobernadores, o va terminando siendo 22-18 los gobernadores y 18 la Libertad Avanza, o menos. No te lo sé decir. Yo sé que hay 40 que van a sacar entre ellos dos. Y el resto sacamos, y el resto, bueno, van a ser el partido de izquierda, los blancos. Estoy hablando de los votos válidos, ¿no? Estoy hablando de los votos válidos. Obviamente, del 100% va a votar el 75, 76, 73. Bueno, eso no estamos hablando de eso. Por eso, si me lo decís en términos cuantitativos, millones de votos de cada uno, tenemos que hacer la cuenta. Pero en porcentaje vamos a estar por ahí. No cambia nada esto que está haciendo Bessent, la elección. Pero sí es muy interesante este acuerdo país-país, porque pone en duda si pueden gobernar la Argentina y les sirve a aquellos que piensen que los BRICS o China son la solución. Saquemos a Rusia de los BRICS porque Putin ya explicó que el tema es con Trump, lo explicó hace una semana. Dijo con Trump, ni habló de los BRICS. BRICS es China. Los que piensan que China es la solución, pero no porque le vayan a hacer algo, sino porque es contra la historia. Es contra lo que está pasando en el Occidente ampliado. Por eso algunos muchachos, incluso del peronismo, tienen que revisar sus concepciones. De ninguna manera esto invalida un gobierno peronista que tiene como eje la industrialización y el trabajo, por eso la necesidad de la logística. Al contrario, retomo el viejo Perón, ese Perón que ya había madurado, que era un genio, de los acuerdos petroleros con la California, donde Perón explicaba con precisión que el enemigo son los británicos. En ese momento también la Marina, porque la Marina argentina es una subalterna, ya no, después de Malvinas eso cambió. Pero hasta ese momento ellos pensaban que tenían sangre azul, como la reina de Inglaterra. Sí. Bueno, ya no, por eso bombardearon la plaza. Los aviones de la Marina bombardearon. Bien. Entonces, todo esto es una situación excepcional, extraordinaria. En menos de 24 horas en la Argentina pasaron dos singularidades que son dignas de estudio. Y son dignas de este programa porque es un programa vinculado a la economía, a la política, a lo que pasa, a la toma de decisiones. Y es un programa que intenta decirle a las empresas y a las familias qué es lo que va a pasar. A las familias no se lo dice nadie. A las empresas se lo dicen los consultores, pero no a los pymes. Algunos, ¿viste? Pero nosotros somos eso que le hablamos al pueblo, con mucho amor. Con mucho amor. Y esto es lo que nos diferencia, porque tenemos muy claro que Dios no es la primera persona del singular, no es yo, es nosotros. Y somos todos hijos de Dios, todos. Y todos nos debemos encontrar en la justicia social. Es un día difícil para los compañeros, para el mundo, Es difícil.
ellos, algunos analistas van a empezar a pensar que esto puede cambiar. No cambia porque no tiene ninguna posibilidad de derramar en la economía real, en la economía de verdad, en la que fabrica, circula, produce, distribuye bienes o servicios. Este es un mercadito especulativo que hay que ver cuánto fue la orden de compra que hizo el Tesoro, pero con algunos millones de dólares quizá le dio una compra. Para ellos 100 millones de dólares no es nada, con eso saber el lío que hicieron acá. Pero no lo sé, aparte es confidencial, hay que ver si te enterás por el mercado, en fin, lo veremos de cuánto estamos hablando. También es muy limitada el riesgo que puede tener comprando pesos, no es que puede comprar el swap sí, porque después la letra chica del swap es el que dice cómo se va a operar. De hecho, con los chinos eso no sirvió para nada, al contrario, la decadencia argentina continuó. No tiene razón Redrado cuando explicó lo del swap. ¿Estás peleado con Redrado? No, de ninguna manera, no, lo valoro, pero no está mal. Esta idea de Redrado, hacemos un swap con los chinos, no sirvió para nada. Desde que la Argentina tuvo un swap con China, lo único que hicimos fue entrar en decadencia. Y esto no soluciona. Amén de que quizás este swap es para reemplazar el otro, con lo cual vas a estar en el mismo lugar. Después hay que ver la letra chica. En cuanto a las inversiones norteamericanas que van a reemplazar a las inversiones chinas en Argentina, supongamos las represas de Santa Cruz. Sí. Bueno, las terminan los norteamericanos, no cambia nada, son represas igual. Lo que vamos a discutir es la tarifa a la cual sale el mega de esas represas. Porque hay un nivel del valor del mega que vos podés reindustrializarte y hay otro valor que no. Si es muy caro, esa es la discusión, ¿no? ¿Quién hace la represa? Esa es la discusión. Entonces, si hay una serie de inversiones chinas y van a ser reemplazadas, es como si cambian los accionistas de una radio. Cambian los accionistas, no pasa nada con la radio. Cambió el dueño de la radio, nada más. Sí. Después le podés poner un estilo de acá, de allá, todo claro. lo que pero no pasa nada. Es como cuando se vende un departamento, no pasa nada. No hay un departamento nuevo. Alguien tenía plata y vos el departamento y ahora él tiene la plata, vos tenés la plata y él tiene el departamento. No pasa nada, no hay ningún departamento nuevo ni hay plata nueva. Lo que hubo fue un intercambio. Bueno, la logística, Eduardo, en un esquema de producción y trabajo es bien importante, porque hace a los costos. Si pudieras, tenés la hoja en blanco, no la hoja ya toda escrita como está ahora, tenés la hoja en blanco y te digo, hacé la logística de la Argentina. ¿Qué pensarías? ¿Cómo la dibujarías? ¿Qué harías? Primero, gracias por invitarme. En principio, refederalizaría el país con las matrices productivas de cada provincia, de cada región. Y a partir de ahí empezaría a diseñar un sistema que permita que los productos lleguen, porque vos dijiste, la logística es muy importante para los costos. Es el principio y el final de la cadena. Cuando el productor, el pequeño y mediano, el empresario, tiene que armar los costos, tiene que pensar en que tiene transporte y logística al principio y transporte y logística al final de su cadena productiva. Con eso arma los costos. Hoy es imposible armar los costos. Es una entelequia, porque vos no sabés con qué te vas a encontrar. Cuál es el costo que hay, no solamente en tarifas, sino cuál es el costo que vas a tener en los desgastes. Al no haber inversión tenés mucho más desgaste, al no haber inversión en infraestructura, el desgaste del camión, el desgaste del ferrocarril, el tener que armar de vuelta una planificación estratégica porque resulta que la planificación que tenías en la cabeza se cayó porque ya no tenés ruta, porque ya no tenés ferrocarril, porque no tenés rutas acuáticas.
porque los ríos no están dragados, porque no tenés dragado en los puertos. Todo esto es parte del plan que vos te pones en la cabeza cuando haces un producto. Cuando te llega la materia prima y cuando terminaste el producto y lo llevas al mercado de venta, al punto de venta. Si no tenés planificado eso, vos estabas, hablabas de Perón, ¿no? Vos sabés que hay una anécdota que yo te contaba en el corte. Cuando Perón piensa en el 46 en los ferrocarriles, le delega a Miranda, ¿sí?, la negociación con los ingleses para la nacionalización de los ferrocarriles. Vos fíjate una cosa, la mesa en la que se firma estos acuerdos está en el Museo Ferroviario, que está en Libertador y 9 de Julio. Está la mesa en la que firmó Perón. Al final, entre el 1946 y 1948, se está trabajando el acuerdo. Y al final, Perón le dice a Miranda, incluyamos los terrenos adyacentes a los ferrocarriles. Porque Perón pensaba que si los ingleses no se daban cuenta, se quedaban con los terrenos que iban al costado de los ferrocarriles. Los 100 metros. Exactamente. Y así 100 fue. metros para aquel lado. Y así fue. ¿Sabe lo que hizo Perón? Construyó casas para los empleados ferroviarios. Que al día de hoy vos vas al norte, a Noanea, acá en Constitución, hay un barrio ferroviario. Esto es, y Perón en ese momento había 60.000 kilómetros de ferrocarril. Hoy sabés cuánto hay funcionando, 3.700. Muy bien. La pregunta va más dirigida, también muy claro lo que dijiste. Bueno, ¿cómo sería la logística óptima de la Argentina? Pues tenemos que tener marítima, tenemos que tener oceánica, tenemos que tener tren, tenemos que tener camión. Sí, tenemos que tener playa de transferencia de carga. Tenemos que tener canales. Sí, tenemos que tener playa de transferencia de carga que te permitan a vos utilizar el multimodalismo como forma de transporte. Es decir, integrar el transporte rodoviario, el camión, el ferrocarril, la hidrovía, los puertos marítimos. Todo esto te tiene que dar una integralidad y por eso decía yo federalizar. Federalizar en la discusión. Plantearla desde un punto de vista más amplio. Porque si no es imposible. Digo, hoy los productores, ¿por qué están con esta incertidumbre? No es que porque solamente los productos chinos sean más baratos, sino porque los productos argentinos no tienen forma de salir, no tienen forma de ser exportados. Es tan costoso exportar por esta cuestión de que la logística no está, es tan costoso que terminan siendo poco competitivos. Claro. El costo no es el trabajo, a ver, digo el costo laboral no es salarial. El costo laboral, el costo es logístico. Lo que marca la diferencia es la logística. Y dentro de la logística lo que marca la diferencia también es el precio del litro del gasoil. Claro. Por eso la matriz energética es tan relevante. Es interesante el tuit del secretario del Tesoro. Sobre todo, bueno, después habla del swap, pero la primera parte, que cuando te penetra en el tema, a ver cómo lo dice, a ver. El Tesoro norteamericano concluyó 4 días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de ¿Sabes Argentina. por qué dice Washington, D.C.? Porque hay un estado en Estados Unidos. Es verdad. Está allá arriba, hace frío ahí, ¿eh?
pegado ahí con Canadá en el Pacífico, mamita. Fresco, fresco. Incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. Tiene errores, propios de quien no es economista, no hay problema. Es un muchacho formado en las disciplinas políticas, lo que acá se llamaría licenciado en ciencias políticas, como Val Medina. Sí. Pero viste que yo lo reté un día a Val Medina porque habló de economía en C50 y dijo, no, porque la macroeconomía, le digo, ¿qué está Sí, diciendo? claro. ¿Te Sí, lo acordás? hablamos acá. Sí. Sí. Y con este me pasa lo mismo, pero con mucho respeto. Que generarán, dice, cambios estructurales, que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. Bueno, las exportaciones que está hablando son las que vienen de la energía fósil y eso va a depender de los precios. Minería también va a depender de los precios, pero eso ya es a mediano y largo plazo. Después, si son reservas o no son reservas, lo que está diciendo entonces el ministro o el secretario del Tesoro, que no van a dolarizar. Viste que estaban diciendo, no, Sí. bueno, acá está diciendo, no van a dolarizar, porque si no, las reservas, ¿de qué reservas hablan? Las reservas tienen que ver como sustento, entre comillas, de la moneda local, pero reservas, en realidad no, está bien. Reservas en divisas. Bueno, entonces no van a dolarizar. Argentina enfrenta un momento, porque las reservas son del Banco Central, o sea, va a haber Banco Central y va a haber reservas. Ya esto es Argentina enfrenta un momento de grave liquidez. Bueno, razonemos sobre eso. ¿Faltan pesos o faltan dólares? ¿O faltan los dos? Bien, él la falta de pesos no la puede resolver. No. Porque encima agravó la liquidez en pesos. Porque dice que compró peso y se lo llevó. Sí. ¿No dijo eso? Sí. Dijo eso. Por orden del Tesoro, yo le dije al Banco Santander que compre. Y entonces se llevó pesos. Sí. Y no creo que el Banco Central haya impreso pesos porque si no violentaría lo que... O sea que hay menos pesos. Sí. O sea que ¿qué va a pasar con la tasa de interés, que es el precio del dinero? Vos que vas a tener un hijo economista. Si algo falta, ¿sube el precio o baja el precio? Sube el precio. Qué fácil. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés, que es el precio del dinero? ¿Va a subir? Claro, porque falta. Si se lo lleva, es que hay menos para vos, pesos. Vas a tener más dólares. Sí. Pero si tenés más dólares, eso fue lo que pasó el año pasado. Pero ahí está, la misma cantidad de bienes, tenés menos pesos, pero tenés más dólares. ¿Habrá inflación en dólares? Y si hay inflación en dólares y no en pesos, ¿podés exportar más o podés exportar menos? ¿Cómo si estás caro en el mundo, le vendés más o le vendés menos? Por supuesto. Viste que pero en cualquier momento te van a dar el título. ¿Viste? Lo que me falta. Viste que es solamente sentido común. Sí. Y que tomes nota y te vayas acordando. Para que hables con tu hijo cuando estudie economía. Cuando estudie economía. Mirá si tu hijo está escuchando el programa y dice, mamá, entendí todo lo que dijo Moreno, voy a estudiar economía. Puede pasar. Qué lío que se te va a armar. Puede Pero pasar. mirá qué interesante. Si exportamos menos, ¿trabajamos más o trabajamos menos? Si vendés menos, ¿trabajás más o trabajás menos? Si vendés menos, trabajas menos. Sí. Porque ¿para qué vas a trabajar si el producto que haces nadie te lo compra? Si eso se generaliza, tenés un lío bárbaro. No, esto no soluciona. Soluciona, como no solucionó el swap con China, algún temita, si la liquidez fuera en dólares. Ahora, si hay liquidez en dólares, lo que tiene que hacerte es prestarte dólares, no comprar pesos, porque me escasean los pesos. Pero eso lo puede hacer. No sé si lo puede hacer. Porque por ahí esta compra que hizo, le hizo a cuenta del swap. Bueno, yo ya me hice de pesos y los descontamos del swap que vamos a hacer. Hay que ver cómo lo terminan haciendo esto. Pero saben que es un lío, porque yo te conté esto, que si juntamos toda la plata y la mandamos para allá, sería esto. Si él manda 20.000 millones de dólares en billete y nosotros le tenemos que mandar todos los pesos, quedamos sin pesos, no hay. Tenemos un lío bárbaro. Cuidado lo que están diciendo, cómo lo están haciendo, qué están pensando. Ay, muchachos, no sea cuestión que piensan que es solución lo que no es solución. Cuidado,
pero está Caputo que sabe, estos son bravos también, saben lo que saben, mire que son todos timberos, mire que son todos timberos. El acuerdo país-país con Estados Unidos, fantástico. No tiene nada que ver con la campaña. Cualquier gobierno que venga precisa el acuerdo país-país. Lo precisa. Emitís un bono y ya tenés quien te lo compre. Fantástico, fantástico, fantástico. Muchachos, ¿qué estamos pensando? El problema es Milei, no son los Estados Unidos. El problema son los chinos, porque nos dejan sin manufactura y baja el salario. Es muy interesante lo que está pasando. La hidrovía. ¿Te gustaría que la tengan los chinos? Me gustaría que la tenga Argentina. Bueno, muy bien. Casi que se la estaban llevando los chinos, ¿no? Exacto. Y es un problema. Sí, en realidad hace 20 años que está prorrogado el contrato de concesión. Con lo cual, hace 20 años que seguimos en una nebulosa en la hidrovía. Hoy, con el agravante de que la empresa que tiene el dragado, que es la belga Yandenul, está peleada con su socia argentina, que es MEPA, con una pelea judicial. Y este gobierno intentó concesionar la hidrovía de vuelta, el dragado de la hidrovía, y fracasó. La hidrovía es muy importante, Esencial. porque permite un calado mayor de los barcos y por lo tanto mayor tonelaje que le podés poner. Y no es lo mismo que un buque de 100.000 toneladas salga a la mitad cargado que salga todo cargado. Bueno, quizás algún día lo podamos. En el gobierno peronista, cuando la producción de cereal oleaginoso llegue a 200 millones de toneladas. Uy, los caminos y los trenes y los camiones, esa va a ser la logística.